1:30 de la madrugada. Una clínica privada perdida entre la oscuridad de la sierra alicantina. Una chica de 17 años, descalza, dopada, sin sus gafas de 8 dioptrías, pero con un miedo tan intenso que se abre paso por encima de cualquier sedante. Nadie sabe cómo consigue soltarse. Nadie explica cómo logra escapar de una habitación con rejas y con vigilancia. Y nadie explica cómo pudo saltar un muro de 2 metros que, en teoría, era infranqueable. No hubo gritos, ni testigos, ni rastros, solo silencio. Y una pregunta que persigue a sus padres desde hace más de 33 años. ¿Cómo desaparece alguien en un lugar del que es imposible huir? Aquella madrugada, Gloria Martínez dejó de estar donde debía estar, y desde entonces ya no está en ninguna parte. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Bienvenidos a Crónica Delirio. Hoy te invito a viajar en el tiempo de mi mano hasta 1992 y hasta uno de los mayores enigmas de la crónica negra española, la desaparición de Gloria Martínez Ruiz, una chica de 17 años a la que la tierra pareció haberse tragado cuando estaba internada en una clínica de reposo de Alfaz del Pi, en Alicante. En estos 33 años no ha habido ni una sola pista fiable acerca del paradero de la chica. Era una clínica que prometía bienestar y descanso, pero que terminó convertida en el escenario de un vacío absoluto. La desaparición de Gloria no puede ser un misterio eterno, porque la incertidumbre duele más que la muerte. Desafortunadamente, el caso Alcácer eclipsó este misterio y lo relegó al ostracismo más absoluto. Hoy abrimos el expediente prohibido de Gloria Martínez, la desaparición imposible. Ajusta tus auriculares y apaga la luz. Antes de convertirse en un nombre que dispara teorías en Internet, Gloria Martínez Ruiz era simplemente una chica de 17 años con un futuro y una vida familiar marcadas por la normalidad. Nacida el 29 de enero de 1975, Gloria estudiaba a COU en el instituto de su barrio. Era una chica aplicada, tocaba el piano con disciplina y soñaba, como tantas otras jóvenes, con un futuro estable, feliz. Gloria es la hija de Álvaro Martínez e Isabel Ruiz. Vivían en el barrio alicantino Florida de Portazgo, de pelo castaño y ondulado, complexión delgada y con problemas en su vista, ya que tenía una miopía bastante elevada, 8 dioptrías en cada ojo. Así, Gloria lleva una vida absolutamente normal hasta que cumple los 14 años, cuando todo comenzó a cambiar. Porque a esa edad comienza a tener una serie de cuadros de ansiedad, empieza a dar síntomas de anorexia y también padece insomnio, y los episodios fueron creciendo sin un motivo aparente. Y así, la preocupación que se coló silenciosa en la rutina familiar llevó a que sus padres optaran por pedir ayuda, por buscar una ayuda profesional. La chica acudía con regularidad a la consulta de la psiquiatra Victoria Soler Lapuente, un personaje clave en todo lo que pasaría después.
Y así llegaron las primeras consultas médicas, las interpretaciones psiquiátricas, los tratamientos. Un cuadro clínico delicado, pero nada que hiciera pensar en un peligro extremo. Lo importante aquí es que Gloria era una joven sin conflictos. No tenía ningún historial de conductas de riesgo ni de huidas. Más bien era una adolescente sometida a una tormenta interna que no terminaba de entender. En la España de los años 90, la salud mental todavía cargaba con un enorme estigma. Los trastornos eran entendidos y juzgados como un fallo personal o familiar. Buscar ayuda profesional significaba muchas veces ser señalados. Por eso la familia Martínez Ruiz se vio atrapada entre el miedo y la esperanza, miedo a que su hija empeorase y esperanza en que el sistema psiquiátrico supiera sostenerla. La historia de Gloria también es la historia de una sociedad que todavía no sabía nombrar el sufrimiento emocional y que a veces lo escondía para no tener que mirarlo de frente. Tras un tiempo en tratamiento, finalmente la psiquiatra consideró que estaba recuperada y cuando tenía 17 años le dio el alta. Pero con el paso de los meses, Gloria pronto empezó de nuevo con el insomnio. Cuentan sus padres que Gloria llevaba 4 días sin dormir y que ellos le dieron un calmante. Esa misma noche, Gloria les pidió que la acercasen a una discoteca de Alicante, con la advertencia de sus padres de que no bebiese alcohol, por miedo a sufrir una mala reacción. Recordemos que Gloria tenía 17 años y ganas de vivir y toda la vida por delante. Presumiblemente, pues Gloria bebió y sucedió. Tras el mareo, Gloria apareció en la playa de Postiguet, siendo una patrulla del 091 quien la recogiera. Pero aquel hecho no tuvo mayores consecuencias. Digamos que se puede considerar como una travesura de la edad. Ante el estado de recaída y la creciente preocupación de sus padres, volvieron a solicitar los servicios de Soler. ¿Quién mejor que ella? Que ya la conocía. Y ésta les animó diciendo que no había que empezar de nuevo el tratamiento, sino que retomarían el anterior. En ese preciso momento, la psiquiatra, Victoria Soler, les propone unos días de descanso y de tratamiento en una exclusiva clínica en la que ella trabajaba. A pesar de que los padres no consideran que Gloria necesite internarse, ante la insistencia de la psiquiatra, finalmente accedieron. Según la versión de los padres, les presionó bastante. La clínica era una clínica de lujo, con un precio desorbitado e imposible para ellos, aunque la psiquiatra les prometió un descuento asequible. Tomaron una decisión que en aquel momento creyeron correcta. Aquel lugar prometía calma, cuidados, recuperación. Sin embargo, de aquel lugar Gloria nunca regresaría. La Clínica Torres de San Luis es un centro situado en Alfaz del Pi, Alicante. No era un hospital psiquiátrico al uso. Era presentada como una clínica de descanso, casi un lugar de retiro para recuperar la calma. Jardines, privacidad, un entorno idílico para sanar. Con vocación de exclusividad y nacido para que ricos y famosos tratasen sus trastornos y adicciones, o simplemente que fuesen a relajarse. En este complejo, la doctora Soler era accionista. Los tratamientos costaban 1 millón de pesetas al mes, siendo un desembolso significativo para sus progenitores. La clínica contaba con lujosos jardines, piscina, instalaciones deportivas y habitaciones en forma de bungalows. Victoria Soler pertenecía al consejo de administración de la empresa Zopito, propietaria de la Clínica Torres de San Luis.
La psiquiatra aseguró a los padres de Gloria, entre otras cosas, que las técnicas empleadas allí para tratar cualquier desorden eran las más avanzadas del momento. Sin embargo, la realidad de aquella clínica era muy distinta. A finales de 1992, el idílico lugar estaba al borde de la quiebra. Apenas quedaban recursos ni pacientes, estaban en números rojos y a punto de arruinarse y cerrar definitivamente. De hecho, cuando Gloria ingresó, era la única internada en todo el centro. A Gloria y a sus padres se les prometió un tratamiento, supervisión constante y seguridad. Lo que encontró fue un espacio con personal sin acreditación, vigilancia mínima y un caos interno que nadie quería reconocer. La familia de Gloria confió en un sistema que debía protegerla. Sin embargo, en Torres de San Luis, lo que predominaba no era la ciencia, sino la necesidad de salvar una empresa que se hundía. Mientras el sufrimiento de un adolescente vulnerable se convertía en la última oportunidad de mantener un negocio a flote. Y en ese escenario ocurrió lo imposible. Porque cuando la salud se convierte en industria, el dolor se vuelve mercancía. Cuando la salud mental se mezcla con la desesperación económica, la línea entre la medicina y el negocio se vuelve peligrosamente fina. A pesar de las dudas de los padres, Gloria ingresó en la mañana del 29 de octubre de 1992. Con el diagnóstico del síndrome borderline con un cuadro psicótico agudo, que le provoca alucinaciones y reacciones de pánico. Es el dictamen de la doctora Soler, pese a que los padres de Gloria creen que su hija es víctima de una depresión. Isabel, la madre, pide quedarse con su hija, pero Soler le dirá que eso es imposible. Y esa es la última vez que los padres de Gloria Martínez ven a su hija a las puertas de la clínica. La dejan con una pequeña maleta en la que llevaba sus pertenencias. Se despiden de ella y a partir de ese instante, todo lo que se sabría de Gloria es por las versiones que han dado los empleados y responsables de la clínica. Lo que ocurre dentro de esas paredes se convertirá en el mayor enigma del caso. Según la versión de la clínica, la chica entró siempre, según el testimonio del personal del centro, muy nerviosa. A las pocas horas de su ingreso sufrió una fuerte crisis nerviosa, así que decidieron atarla de pies y manos a la cama para que no se autolesionase y le dieron un cóctel de sedantes. 75 miligramos de una combinación de aroperidol, Sinogan y Largactil, prescrita por la doctora Soler. Cuando a media tarde fue llevada a la cafetería por las enfermeras que la cuidaban, Gloria habló con la cocinera, le dijo que tenía mucho miedo, le pidió un papel y un lápiz y dejó escrita una nota con letra irregular y temblorosa según los peritos que la analizarían después. Por la noche, para verificar que Gloria se tranquilizaba, le inyectaron 4 dosis de 75 miligramos de otra vez estos potentes sedantes. A la 1:30 de la madrugada del 30 de octubre, Gloria despertó. Estaba atada a la cama. Le pidió a una enfermera que la soltasen porque necesitaba ir al baño. Descalza y en camisón, la chica se fue al servicio y pidió ropa, porque la suya estaba mojada. Una auxiliar le prestó un pantalón de chándal azul y una camiseta blanca, y en un descuido de la enfermera y la auxiliar, Gloria saltó por una ventana. Estaba en una planta baja. Comentábamos que la residencia estaba dividida en habitaciones que eran bungalows, y desde allí comenzó a correr, amparada por una noche de luna nueva, es decir, oscura, no había prácticamente luz. Según esta versión de la clínica, Gloria huye descalza, dopada, y un importante detalle, sin gafas. Recordemos que tenía una alta miopía y que sin gafas prácticamente no vería nada.
La clínica estaba rodeada por un muro, aunque en algunas zonas solo alcanzaba los 2 metros. Pero Gloria, recordemos, acababa de ingresar, no conocía el recinto. Según la clínica, la enfermera y la auxiliar en ese momento avisaron a los guardeses de la clínica, un matrimonio inmigrante búlgaro, y juntos iniciaron una primera búsqueda confiando en que Gloria no hubiera podido irse muy lejos, pero no encontraron ni rastro de ella. La búsqueda se amplió al exterior del centro. Y pasadas las 8 de la mañana, más de 5 o 6 horas después de su desaparición, los responsables de la clínica por fin avisaron a la Guardia Civil y a los padres de la chica. Era por su bien, así lo justificarían después. Dicen que Gloria estaba desorientada, con episodios de ansiedad severa, que la sedación era necesaria, que la inmovilización, atarla a la cama, fue para evitar que se autolesionara. Un discurso médico que pretende sonar profesional, pero con una sola paciente en un centro en decadencia, ¿quién vigilaba realmente por su salud mental? Para sus padres aquello no fue un tratamiento, fue una condena. Gloria habría sido atada sin criterio, medicada sin control y sometida a un aislamiento que solo agravó su angustia y su miedo. Sobre las 8 de la mañana la Guardia Civil recibe la alerta. ¿Por qué se tardó tanto en avisar a las autoridades? En casos de salud mental grave y también en casos de desapariciones, cada minuto importa. La desaparición de Gloria se volvió un vacío imposible de llenar y en ese vacío comenzaron a surgir las preguntas más incómodas. ¿Qué ocurrió durante esas 6 horas de silencio? ¿Ocultó la clínica información? ¿Salió Gloria realmente sola de la clínica? Cuando la Guardia Civil llegó, empezó por intentar averiguar si Gloria llegó a salir de la clínica realmente. Es una de las grandes incógnitas de este caso, pero lo cierto es que los agentes no encontraron nunca ni una sola evidencia de que Gloria fuese asesinada o muriese en un accidente dentro del recinto de la clínica. La Guardia Civil halló la nota escrita por Gloria el mismo día de su desaparición, la que le dejó a la cocinera. Su letra era irregular y temblorosa, seguramente porque ya estaba medio sedada y esa nota decía: «Me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío». La Guardia Civil inspeccionó a fondo una enorme caldera de la clínica y se rastrearon los pozos y las fosas sépticas cercanas, pero allí no había ni un solo vestigio de la chica. Además, algunos testimonios de personas que vivían en casas cercanas a la clínica avalaron la idea de que logró escapar, porque dijeron que en torno a la 1:30 de la madrugada escucharon pasos sobre la gravilla de la zona, lo que hizo que varios perros ladrasen. La desaparición activó un despliegue que al principio parecía imparable: perros, voluntarios, policía. La Sierra Helada se recorre palmo a palmo, pero la montaña permanece muda. No se encontraron huellas, ni ropa, ni un simple indicio. Sin embargo, con el paso de los días aparecerían distintas pistas. Pista 1. La gasolinera de Altea. Un empleado asegura haber visto a una chica desorientada, con ojeras profundas y mirada perdida. ¿Era Gloria o era el reflejo de un país que ya empezaba a hablar de ella? Pista 2. La llamada desde una cabina. Una voz femenina, ahogada, que cortó de golpe. Los investigadores la rastrearon, pero sin éxito. ¿Fue una llamada de auxilio o fue una coincidencia amplificada por la urgencia? Pista 3. Los franceses del camping. Un grupo de jóvenes asegura haber coincidido con una chica muy parecida,
que se encontraba desorientada y que no sabía dónde estaba. Pero la descripción era difusa y los recuerdos moldeables. Pista 4. La chica del autobús. Una mujer dice haber viajado con ella en autobús, que notó cómo tenía miedo, mucho miedo, pero que finalmente desapareció entre la gente de la estación al llegar a su destino. Sin embargo, todas las pistas tendrían algo en común, y es que ninguna pudo ser verificada. Los indicios se multiplicaban, pero la verdad se desvanecía. Era como si Gloria hubiese cruzado una frontera invisible y el mundo entero estuviera buscándola en el lugar equivocado. Y a pesar de los esfuerzos de los padres para que no cayese en el olvido, la desaparición 2 semanas después de las niñas de Alcácer desvió toda la atención mediática. Por lo tanto, recapitulemos. Cuando la búsqueda exterior no dio resultados, la investigación entró por la puerta principal de Torres de San Luis y lo que allí encontró la Guardia Civil es más propio de un thriller que de un centro médico. Primero, declaraciones que no cuadran. El personal cambió varias veces de versiones, nadie recuerda exactamente quién sedó a Gloria, ni cuánto tiempo estuvo inmovilizada, ni quién fue el último en verla consciente. La verdad empezó a resbalar. El matrimonio búlgaro. Eran los únicos empleados que no eran de confianza de la doctora Soler. Ella era una limpiadora y su marido un vigilante. Digamos que eran los guardeses. Tras la desaparición, fueron despedidos prácticamente de inmediato, sin explicaciones y sin posibilidad de seguir preguntando. ¿Encubrimiento? ¿Chivo expiatorio? El caso no consigue determinarlo. La medicación, una bomba. Los informes hablan de una sedación 4 veces superior a lo recomendado. 75 miligramos cada varias horas, repetido hasta 4 veces. Un cóctel que podía provocar, entre otras cosas, confusión, desorientación, alucinaciones, una fuga irracional. Es decir, la clínica, en lugar de protegerla, la pudo empujar hasta el abismo. El hallazgo inquietante. Años después, durante una inspección, una bolsa con ropa interior femenina, oculta en una caseta ajena al control médico. ¿Era de Gloria? ¿De otro paciente? ¿De alguien más? Jamás se esclareció, pero dejó una certeza. Había cosas que la clínica callaba. El juez fue muy contundente. La investigación judicial fue clara, negligencias graves en la actuación médica. Pero claro, negligencia no explica una desaparición sin rastro, no llena el vacío de la familia esperando desde 1992 y tampoco señala al responsable. Entonces la oscuridad no estaba en la montaña, estaba dentro de la clínica. Las principales hipótesis sobre lo que pudo sucederle a Gloria son la huida desorientada, una muerte accidental no encontrada, un encubrimiento dentro de la clínica, la trata, la captación, incluso una nueva identidad. La sociedad prefiere creer en un monstruo externo antes que aceptar que un sistema de salud mental falló y que nadie rindió cuentas. Más de 30 años después, ninguna teoría ha logrado cerrar este misterio. Pero cada una revela algo del contexto social, institucional y humano que rodeó la desaparición de Gloria. La huida desorientada, que es la versión inicial de la clínica, se sostiene que Gloria, en un estado de pánico y confusión,
Tras una fuerte sedación, habría huido sin rumbo y se habría perdido en la sierra. Coincide con su diagnóstico y medicación abusiva, pero no hay rastro, ni siquiera con perros, helicópteros y días de búsqueda por la zona. Si se desorientó, cómo atravesó el monte, carreteras y kilómetros sin ser vista. Respecto de la muerte accidental no localizada, que es la hipótesis más pragmática, pero más incómoda, podría haber sufrido una caída, una hipotermia o un accidente, pero la zona fue peinada durante semanas sin resultado. Las estadísticas forenses indican que un cuerpo raramente desaparece por completo. Y respecto de la hipótesis del encubrimiento dentro de la clínica, apunta hacia responsabilidades. La sedación extrema, la atención médica deficiente, las versiones contradictorias, el retraso de casi 6 horas en avisar a la Guardia Civil. ¿Hubo un accidente dentro de la clínica y una posterior ocultación? El juez hablaría después de negligencias graves, pero nunca se depuraron responsabilidades penales. Desde el punto de vista de la sociología, cuando el prestigio y el estatus están en juego, las instituciones tienden a protegerse a sí mismas antes que al paciente. Y respecto de la hipótesis de la captación o la trata de personas, está basada en los avistamientos que nunca fueron verificados posteriormente: la gasolinera de Altea, el camping, el autobús en la costa. Esta línea conecta con el auge de redes criminales en el Levante de los años 90. Pero si hubo terceros implicados, ¿por qué Gloria? ¿O fue la vulnerabilidad emocional el anzuelo perfecto? Y por último, la hipótesis de la nueva identidad, que es la teoría más polémica y para algunos la más esperanzadora. En 2009, un perito aseguró haber identificado a Gloria en documentos de vida posteriores a su desaparición. La policía no lo consideró concluyente, pero deja una grieta abierta. ¿Y si Gloria decidió desaparecer de quienes debían protegerla? La desaparición de Gloria Martínez expone la brecha entre la salud mental y los derechos humanos en la España de los años 90. El estigma, la medicalización del sufrimiento y el negocio de la vulnerabilidad. Y cuando una vida vale menos que el prestigio de una institución, el misterio encuentra su terreno más fértil. La familia Martínez nunca dejó de pelear, pero en el terreno judicial la justicia llegó tarde y llegó rota. En el año 2000 el caso se archivó. Ningún responsable, ninguna explicación y ningún cuerpo. La clínica Torres de San Luis siguió operando un tiempo, silenciosa, discreta, como si nada hubiera ocurrido. 9 años después, en 2009, llegó una sentencia civil. La familia recibió una indemnización por negligencia, pero la conclusión del juez fue demoledora. La incertidumbre es un dolor mayor que el de la muerte, porque sin verdad no hay duelo, y sin duelo no hay herida que cicatrice. La Guardia Civil insiste en que la investigación no está cerrada. En sus bases, Gloria sigue apareciendo como desaparecida, en paradero desconocido, y sin justicia el silencio se convierte en un segundo crimen. Porque España es ese país donde los desaparecidos no desaparecen, desaparece su memoria. «33 años después, Gloria Martínez sigue desaparecida. Y cuando una historia no se cierra, el tiempo se vuelve un verdugo. Su familia aún recorre carreteras, buzones, redes, con el mismo cartel que en 1992 pegaban en farolas y marquesinas. Un rostro congelado en los 17 años. Una vida que no tuvo la oportunidad de continuar. En criminología se habla de muerte simbólica, cuando no hay cuerpo, pero la ausencia se vuelve tan absoluta como la muerte misma. Y sin embargo,
La memoria es un acto de resistencia. Este caso nos obliga a mirar cara a cara a la realidad más incómoda. Que en España, cuando alguien desaparece, puede desaparecer también su búsqueda. Primero se apaga el rastro, luego se apagan las preguntas y al final se apagan los nombres. Por eso hoy recordar a Gloria es una forma de no permitir que la borren. ¿Qué ocurrió aquella madrugada en las montañas de Alicante, en la clínica? ¿Fue un accidente o alguien decidió que la verdad debía desaparecer también? Comparte este episodio con quienes creen que detrás de cada desaparición hay una historia que merece justicia. Comparte, comenta y sígueme para contribuir a que la historia de Gloria no se apague. Gracias por acompañarme en esta nueva crónica de un delirio. Nos escuchamos el próximo viernes con otra historia donde la realidad y el delirio se encuentran. Adiós.